Bienvenidos una vez más a la lección número 8, los libros del Antiguo Testamento. Esta lección corresponde al capítulo 9 en su guía de estudio. Es necesario que usted continúe haciendo un énfasis bien especial en cada uno de los puntos que hemos estado tratando. Los libros del Antiguo Testamento, pues, nos ayudan a entender de una forma más específica algunos de los elementos que serán desarrollados en el Nuevo Testamento. Después de conseguir una visión de conjunto de la Biblia y de sus dos grandes divisiones, es necesario entrar en un estudio detallado de los libros que componen los testamentos. La Biblia, como hemos visto, no es un libro único, es una biblioteca, un compendio, una colección de 66 libros, cada uno de los cuales fue escrito de modo separado a los demás. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo y nos cuenta cómo Dios creó el mundo, cómo creó el universo, qué pasó con los seres humanos y después de su creación y cómo Dios dio origen a la nación de Israel. Dios hizo del pueblo judío una nación especial. De esta manera nació Jesucristo, el Hijo único de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de relatos del pecado del pueblo de Israel, del juicio y del perdón de Dios y de su exilio eventual. Entretejidos en la historia de Israel encontramos los poemas y canciones que Israel utilizaba para adorar las leyes que gobernaban la nación. También encontramos asimismo los mensajes de los profetas que Dios envió para advertir al Israel acerca del pecado. Es evidente que no podemos aquí considerar cada libro, pero podemos indicar por medio de algunas ilustraciones la forma en que se ha de intentar el estudio. El primer punto consiste en obtener un conocimiento acerca de los diferentes sucesos y de la sustancia o del tema principal de cada uno de sus libros. Luego, a partir del contenido, pasamos a considerar la enseñanza, luego el propósito y asimismo el lugar y el poder. Tomaremos unos cuantos de los libros más importantes del Antiguo Testamento y veremos lo que puede hacerse con este método. Un error común que conduce a una interpretación equivocada de la palabra de Dios es la lectura parcial y esporádica, ya que no le permite al estudiante formarse una idea real y panorámica, sino una vista limitada en cuanto al tema. Es por eso, querido hermano estudiante, que le invitamos a que cuando tome un libro de la Escritura, sería muy conveniente para un entendimiento más exacto que lo leyera completo. Y no estamos diciendo que lo lea todo de una vez, sino que no suelte el libro hasta que no lo termine de leer completamente. Esta es la única forma que podría usted tener en esencia el sentido real de lo que enseña o de la enseñanza y el contenido de este libro. Un error que nos lleva a malas interpretaciones es este. Es por eso que debemos tener un concepto claro y panorámico de cada libro de la Biblia y de cómo se acopla o cómo forma parte del gran conjunto de unidad temática que ésta tiene. Ante todo, hemos de leerlo bien para obtener una idea general. Leerlo bien no solamente consiste en leerlo detenidamente, sino en leer de una forma concienzuda. Es aconsejable, si es posible, hacerlo en una sentada y notar la impresión de unidad que se crea así. Cuando leemos el Génesis, por ejemplo, no podemos por menos que notar que aparecen con alguna presencia estas son las generaciones o el libro de las generaciones. Esto ocurre 10 veces, varía algo en las versiones ya que usan otras palabras equivalentes. No damos las referencias ya que tenemos interés en incitar a la lectura e investigación personal. Al descubrir estos puntos nos damos cuenta que nuestro libro del Génesis es principalmente una compilación de datos familiares y que estos son las fuentes principales de información del escritor. Es por esto que una tarea en la cual usted debería iniciar
de acuerdo a esta lección y observando el libro de Génesis en su contenido, debería encontrar esos puntos de referencia al cual nosotros nos estamos enseñando en esta tarde. Por ejemplo, podría usted buscar los temas o buscar las referencias de las generaciones, de las diferentes generaciones que están en el libro de Génesis. Pensemos un poco en qué generaciones. Podríamos hablar de las generaciones de Abraham, de las de Noé, de las de Adán, de las de Caín, de cómo surgió los hijos de Noé, cómo surgieron nuevas generaciones, y así sucesivamente. Entonces usted va a encontrar que hay principios de nuevas familias, de nuevas generaciones. También a través de esa investigación usted va a poder entender entonces actualmente de dónde provienen muchas de las naciones que habitan o que pueblan hoy en día el planeta Tierra. Al descubrir estos puntos nos damos cuenta que nuestro libro del Génesis es principalmente una compilación de datos familiares. Los datos, sin embargo, tienen un significado profundo al ser usados de esta forma. No tenemos biografía o historia propiamente dicha, sino incidentes biográficos e históricos utilizados bajo la guía divina para un propósito espiritual. Este propósito aparece a medida que leemos y estudiamos. Así vemos en el capítulo 1.1, es realmente la clave del libro, es el libro de los orígenes. Allí podemos ver que el génesis de las cosas, el comienzo de cada una de las cosas, allí podría usted mirar cuál es el comienzo de la creación, el comienzo del hombre, el inicio del día de reposo, el inicio del matrimonio, el del pecado, el de la gracia, el de las razas, el pueblo escogido. Los datos familiares son utilizados para ilustrar el plan de Dios en la redención de la humanidad por medio de un pueblo, una tribu, una familia. Pero al leer un poco más dedicadamente y estudiar profundamente, nos impresiona el método del libro. Quiere decir que este libro tiene una metodología pedagógica específica. Para apreciar esto, pongamos al lado de Abraham y demos una mirada hacia atrás y hacia adelante. Por un lado podemos seguirle en sus antecesores hasta Adán, y por otro podemos seguir sus descendientes hasta Egipto. El libro es fiel a su designio manifiesto de darnos el génesis o comienzo de las cosas. Incluso las vueltas y rodeos que da el libro están de acuerdo con su principio estructural. Sus proporciones muestran el mismo designio. De los 50 capítulos, 39 están dedicados a Abraham y a su familia, y solo 11 el resto de los grandes hechos desde la creación al tiempo del padre Abraham. Todo parece aquí regido por una gran ley y principio de comienzos. Génesis en el desarrollo de los propósitos redentores de amor y de gracia. Bien, ahora hemos de seguir luego con el estudio por secciones. Si cogemos el libro y lo seccionamos o lo dividimos, podemos dominar algunos hechos asociados con ellos y notar el crecimiento de la historia que empieza con Adán. Se extiende a la raza, se contrae de nuevo a Abraham, solo para desarrollarse de nuevo en Israel, en Egipto, a punto para el éxodo que se relata en el segundo libro del Antiguo Testamento. Nos hemos detenido más en el Génesis que en los otros, a causa de su importancia como el primer libro de revelación y en algunos aspectos la clave de toda la Biblia. Es por esto que si observamos claramente el Génesis y tenemos conceptos claros por él definidos, nos van a ayudar a entender otra cantidad de elementos que se van a desarrollar en el transcurso mismo de la Escritura. Deberíamos centrar y concentrar también nuestro esfuerzo y nuestro estudio en el libro de Génesis como una base de datos que va a alimentar todos aquellos nuevos hechos o acontecimientos dentro del desarrollo bíblico estructural. A continuación estaremos hablando del libro de Éxodo. Éxodo puede ser estudiado y dominado por medio de un breve bosquejo. ¿Cuál sería este bosquejo? Algunos puntos que se deben tener en cuenta. Primero, miremos la historia de Egipto a Sinaí.
Luego puede mirar las leyes generales y la solemne entrada del pueblo de Israel en el pacto del Señor. Y como tercer punto podemos ver la orden o organización de la construcción del tabernáculo y para el culto, que son los capítulos 25 al 40. A continuación podíamos también observar el siguiente libro, que es el de Levítico. En Levítico lo podemos considerar por medio del siguiente bosquejo. El primer punto tendría que ver con las ofrendas. Y si lo comparamos con el libro de Hebreos, allí vamos a entenderlo, de los capítulos 1 al 7. Luego del capítulo 8 al 10, el sacerdocio. Tercero, la limpieza de la inmundicia. Cuarto, las leyes de santidad. Quinto, las fiestas solemnes. Y sexto, las leyes generales. Luego, para culminar este pequeño bloque de 5 libros del Pentateuco que se atribuyen a Moisés como escritor, encontramos el libro de Deuteronomio. Este libro se llama La Segunda Ley, es la traducción que se utiliza, y es de gran interés e importancia, y será de mucho provecho su estudio bajo el siguiente esquema. Primero, enumeramos las bondades de Dios, las bendiciones de Dios, características específicas a la naturaleza de Dios, y estas están desarrolladas dentro de los capítulos 1 al 4. Como punto 2, tenemos el repaso de la ley para la nueva generación. Hay una nueva generación que a partir de la salida de Egipto está levantándose, creciendo y desarrollándose en el desierto y listo para tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, esta nueva generación debe conocer la ley y los estatutos que Dios ha enviado por medio de Moisés para su pueblo. Es en este contexto en el cual se le entrega a esa nueva generación la ley de Dios al terminar los 40 años de su peregrinaje por el desierto. Y esto lo podemos encontrar de los capítulos 5 al 26. Luego viene una renovación del pacto con Dios. En el punto número 3 vemos cómo desde los capítulos 27 al 30 es necesario que el pueblo entre a renovar sus votos, su compromiso con Dios, porque en muchas ocasiones, a causa de su rebeldía, ha dejado de lado el mandato de Dios. Y como punto 4 dentro del libro de Deuteronomio, podemos encontrar las escenas finales de la vida de Moisés. Vemos un gran teatro y vemos una gran cantidad de fuerzas y de movimientos dentro del pueblo de Israel, en donde Moisés se ve abocado, cansado a desarrollar algunas actividades después de 40 años de peregrinaje por el desierto. Y vemos también allí la etapa de transición entre un hombre que entrega su liderazgo, que entrega su mando a un sucesor. Y es allí donde recibe Josué de parte de Dios el mandato de introducir el pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida. Bien, teniendo este bosquejo, ahora podemos pensar un poquitico en Samuel. Samuel, hay 2 libros, primera y segunda de Samuel, que eran originalmente un solo libro, sin interrupción, y cuando se consideraban de esta forma, ofrecían una excelente ilustración del propósito y método de la historia de la Biblia. Cuando usted esté leyendo los libros de primera y segunda de Samuel, entonces debería observarlos o analizarlos como un solo libro, como un buen conjunto, y nos ofrecería entonces un panorama más exacto de cada uno de los propósitos que tenían. Demos una mirada a los libros primero y notemos que David es el personaje principal y que todo se dirige a él. Samuel y Saúl se nos presentan como estados de transición desde la teocracia a la monarquía. Primero la teocracia o el gobierno de Dios y luego la monarquía o el reinado, la constitución de reyes para el pueblo de Israel. Pero vemos cuán breve es su relato comparado con la plenitud de lo que se nos dice sobre David. O sea que allí encontramos una breve historia, una breve referencia entre Saúl, su reinado, el profeta Samuel, pero vemos a un gran personaje central en estos 2 libros, que es David, el hombre
que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí hay un bosquejo del volumen escrito sobre Samuel por el profesor Kilpatrick, que demuestra cómo el curso del libro, el plan y su contenido. Este profesor de teología lo ha dividido en algunos puntos bien importantes y nos muestra la transición a la cual nos hemos referido anteriormente. El primero es el fin de la teocracia, cómo el pueblo de Israel toma la decisión, ya necesitamos o queremos un rey. Queremos un rey y quieren gobernarse a sí mismos por medio de un rey. Entonces Dios ya deja de gobernar sobre su pueblo, no que no gobierne realmente sobre él, sino que da la oportunidad a causa de las exigencias del pueblo a que sea gobernado por un hombre. Eso se narra en el primer libro de Samuel, capítulos 1 al 7. Luego, en el segundo punto, viene la fundación de la monarquía o jerarquía, en donde los reyes establecen su gobierno y su dominio sobre el pueblo de Israel, y esto está descrito de los capítulos 8 hasta el 31. Luego viene el reino de David sobre Judá solamente. Todavía el reino estaba dividido, pero en este tiempo David gobernaba solamente sobre Judá, y podemos verlo en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulos 1 al 4. Pero como cuarto punto, también para tener un complemento más exacto, podemos ver el reino de David sobre todo Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, y esta descripción se hace en los capítulos 5 al 24. Este bosquejo es simétrico, con una triple subdivisión en cada caso, y revela claramente el propósito de David en el conjunto, porque David era el elegido de Dios y había de ser el primer rey, si bien se interpuso la obstinación del pueblo. Bien, a continuación entonces observaremos otros libros que tienen referencia a lo anterior, y estos son los libros de Reyes y Crónicas, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Son relatos paralelos y acordes desde diferentes puntos de vista que complementan la historia el uno del otro. Aquí tenemos otro ejemplo de propósito religioso de la historia bíblica. El mayor espacio dedicado a varios monarcas muestra la importancia de estos reinos desde el punto de vista de la religión y del reino de Dios. Hay 6 monarcas cuyos reinos son como bisagras o puntos de pivote de vaivén a través del cual giran la historia religiosa del pueblo de Israel. Hay que descubrir cada uno de estos reyes y considerar su importancia precisa. Cada uno de ellos ha desarrollado un papel fundamental en su época histórica, cronológica, de formación y establecimiento del pueblo de Israel. Y cada uno de ellos tiene una importancia específica en su contexto sociocultural e histórico. Por otra parte, está lleno de significado para algunos reinos que el historiador secular consideraría de la mayor importancia, y son tratados con pocas palabras. El ejemplo más notable de esto es el reino largo y próspero de Jeroboam II, al cual se le dedican 2 o 3 versículos, Segunda de Reyes capítulo 14. No es fácil analizar estos libros. Quizá el contenido se puede estudiar mejor bajo los nombres de los reyes mencionados y usando otros libros como son los de Crónicas, que son un suplemento de Reyes. Tanto Reyes como Crónicas son relatos históricos desde el punto de vista religioso. O sea que el enfoque es realmente mostrar al pueblo y hoy en día a nosotros cómo Dios en su gran contexto histórico se mueve realmente en el corazón o en el eje de adoración del pueblo hacia Dios, de lo que Dios espera que cada uno de los que forman parte de su pueblo, cómo lo buscan, cómo lo miran, cómo lo adoran, y cuál es ese eje axiomático religioso dentro del pueblo. Punto bien clave a tener en cuenta es ver cómo la obra de un sacerdote o levita, quizás Esdras, Crónicas cubre gran parte del territorio de Reyes,
pero con el intento de mostrar los que habían regresado de la cautividad, la antigua gloria del templo y la necesidad al presente del mismo y de su culto para la vida nacional. Allí vemos cómo el templo, una vez que fue destruido, y cómo Israel, que cayó en cautividad, ha perdido su identidad religiosa y ha perdido la oportunidad de adorar a Dios en libertad, en plenitud, como lo hacía cuando estaban unidos bajo el mandato de los reyes y caen en opresión bajo la cautividad de Babilonia. Crónicas nos narra entonces de una forma eficaz esta transición que hay. Si continuamos mirando el Antiguo Testamento, podríamos también hacer un pequeño bosquejo del siguiente libro, uno de los llamados libros poéticos, y es el libro de Job. Parece haber una preferencia especial en el Antiguo Testamento para el tratamiento de este libro, siguiendo quizás la bien conocida división quíntuple de la ley Pentateuco o 5 volúmenes. Es interesante ver cómo se divide en 5 partes el estudio de este libro. Considerémoslo de la siguiente forma, como una sugerencia para el estudio eficaz del libro de Job. Primero encontramos una introducción de los capítulos 1 hasta el 3. Luego encontramos una relación de diálogo entre Job y sus 3 amigos de los capítulos 4 al 31, en donde ellos involucran una cantidad de diálogos y de elementos buscando la respuesta a las inquietudes y al por qué Job se encuentra en la condición en la cual está. Vienen allí los 3 amigos, cómo discuten, polemizan, cada uno da su punto de vista y promueve el por qué está Job en esta situación. Job mismo también argumenta muchos de estos aspectos. Luego vemos únicamente a Job con uno de sus amigos, con Eliú, y esto ocurre de los capítulos 32 al 37, y el diálogo continúa sobre el mismo eje de pregunta. Para continuar, como cuarto punto, viene la intervención de Dios. En un principio Dios ha dejado que Job hable, que sus amigos hablen, que hablen dentro de ellos y que incluso lleguen a filosofar acerca de la situación. Pero ahora empieza Dios a intervenir y a hablar. ¿A hablar a quién? A Job, para hacerle ver y entender cuál era el propósito de todo este proceso por el cual estaba pasando. Y como conclusión está el capítulo 42, en donde Job por fin entiende y aprende y hace parte aplicativa de toda su experiencia, que fue muy complicada, que fue muy difícil, pero que aún para nuestros días deja una gran enseñanza de vida y de relación con Dios. Si nos guiamos por este bosquejo, deberíamos leer el libro en diferentes versiones, incluyendo una versión moderna, de una sola sentada. Quiere decir que nos ubicamos en el libro y lo leemos continuamente para poder obtener una visión clara del pensamiento del mismo en conjunto. Luego podemos darnos cuenta de cuál es el tema y el modo en que es tratado. ¿Cuál es el tema? No es el gran problema del sufrimiento considerado en relación con el pueblo de Dios, cómo viene, de dónde viene, por qué es permitido este sufrimiento y qué mensaje nos trae Dios. A la luz de esto podemos ver distintos puntos de vista: Satanás, Job, los amigos, Eliú y Dios, con la bienaventurada conclusión de todo el asunto. Cada punto de vista está claramente marcado y da su contribución precisa al conjunto. Si este libro es leído juntamente con otras porciones de la Escritura, como Salmos 37 y 73 y Hebreos 12, se proyecta mucha luz sobre uno de los problemas más graves de la vida. Y eso tiene que ver directamente con la soberanía, con la voluntad de Dios. Hay algunas personas que no aceptan la voluntad de Dios para su vida porque desconocen cuál es el propósito, y entonces andan en una búsqueda ansiosa de respuestas a preguntas que lo llevan a inquietudes mayores. Bien, continuando con nuestro corto análisis de cada uno de los libros, ahora vamos a observar los Salmos, el libro de Salmos, el gran libro de las alabanzas de Israel. Es un libro
que ha sido utilizado durante mucho tiempo por el pueblo de Israel para adorar a Dios, para alabar y buscar a Dios en cada uno de sus ritos, por decirlo así, cuando se congregaban como pueblo. Contienen las respuestas inspiradas del hombre a la revelación de Dios y son aceptables hoy casi en su totalidad como cuando fueron pronunciadas, porque subyacentes a todas las circunstancias y los cambios, estas relaciones del creyente con Dios son prácticamente siempre las mismas. Una vez más, aquí tenemos una clara división en 5 partes. El final de cada una de ellas es marcada por una doxología, hasta que al fin el último salmo es todo él una doxología. Por eso se han dividido en 5 libros. Del 1 al 41, primer libro; del 42 al 72, segundo libro; del 73 al 89, tercer libro; del 90 al 105, cuarto libro; y el quinto libro, Salmos 106 hasta el 150. Si desarrollamos o realizamos un estudio más cuidadoso, nos dará entre otros estos resultados. Podemos encontrar las diferencias en el uso y los nombres divinos de Jehová y Elohim, Señor y Dios. El primero se halla de modo predominante en el primero y en los 2 últimos libros, en tanto que el último título se usa principalmente en los libros centrales. La repetición de salmos particulares en diferentes libros, Salmos 14 y 53, parece indicar que los libros fueron compilados gradualmente para el uso en el culto del templo. Véase también el Salmo 18 y 2 a Samuel 22. La primera palabra bienaventurado es una especie de clave para toda la colección, como una escala ascendente. En los salmos primeros se trata de bienaventurado, bendito el hombre, el creyente en Dios. En los últimos salmos y especialmente hacia el final es bendito sea Dios, Dios en el creyente. O sea que hay una relación circular. Cuando el hombre busca a Dios es bienaventurado, y cuando Dios busca al hombre, Dios hace del hombre alguien bienaventurado. Los títulos revelan los autores de la mayor parte y también grupos de salmos de un carácter particular. Algunas veces hay como si dijéramos salmos gemelos, como el 112 y el 113, que están relacionados por el tema, sea por comparación, continuación o contraste. Y hay varios casos de este tipo dentro de los libros de los salmos. En el estudio de los salmos hemos de familiarizarnos entonces con ellos de modo general, intelectual y también espiritual. En textos y porciones aisladas nos dará inmenso beneficio si les prestamos atención. Ahora viene uno de los libros que, si bien es bien interesante tener en cuenta, es el libro de Proverbios. Los proverbios son un compendio de dichos o de palabras populares utilizadas por el pueblo de Israel y por los diferentes sabios de su tiempo. Es el libro más práctico, por decirlo así, y casi prosaico de la palabra de Dios. Su instrucción prepara para la calle y el mercado, no para el aula. No está capacitando a los creyentes para tener un análisis intelectual o cognoscitivo, sino más bien para la vida práctica. Proverbios 10, 20, 21 expresa esto poéticamente. El libro ofrece el consejo cálido que uno obtiene creciendo en una buena familia. Nos guía en forma práctica para poder encontrar el propio camino en el mundo. El libro de Proverbios nos recuerda que no hemos de prestar atención exclusiva a los salmos, como muchas veces nos sentimos tentados a hacer. Algunas personas, siempre que leen la Escritura, hablan de salmos, leen salmos y están pendientes de los salmos. Incluso algunos dicen, a mí me gusta el salmo tal, o escogen unos como una preferencia, sin tener en cuenta que la Biblia va más allá de los salmos. Los primeros 9 capítulos de Proverbios explican el propósito de la sabiduría de cada uno de estos proverbios. Son dichos como de padre a hijo. Encontramos frases como escucha, hijo mío,
escucha la voz de tu madre, atiende el consejo de tu padre, no descuides mis palabras, la sabiduría clama como una madre, y frases como estas nos dan la intención del libro de tomar a su hijo bajo el cuidado de la sabiduría divina y de la vida práctica en una forma tal que lleve al creyente a desarrollar una buena relación con Dios y a vivir en el centro de su voluntad. Estos proverbios están llenos de poder práctico para cada día. Aquí vemos también la división quíntuple. Ahí el libro de Proverbios se puede dividir en 5 partes. Los primeros 9 capítulos nos explican el propósito del libro, y leer los proverbios sin haber leído estos 9 nos llevaría a perder el enfoque. Es muy bueno leer los proverbios, pero ¿qué tal si leemos del capítulo 1 hasta el 9? Allí enfocamos claramente el propósito de este libro, cada una de sus prácticas, cada uno de sus conceptos y su filosofía o perfil o modo de ver la vida del hombre y la relación de éste con Dios. Ahora, como segundo punto podríamos mirar los capítulos 10 al 24. La sección principal del libro son tres subdivisiones que van del 10 al 22, luego del 12 al 24 y luego del 24 23. 3 capítulos del 25 al 29, el 4 sería el capítulo 30 y el 5 sería capítulo 31. Es muy bueno analizar como algo independiente cada uno de los proverbios. Algunos de ellos, al ser mal utilizados, pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Cualquiera puede encontrar excepciones a las generalizaciones de proverbios. Por ejemplo, Proverbios 28:19 proclama que el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Sin embargo, hay agricultores que trabajan duramente y que sin embargo llegan a pasar hambre a causa de la sequía, y también hay ocasiones en que el ocioso llega a ser rico. Proverbios simplemente dice cómo funciona la vida en términos generales. Usted puede preocuparse acerca de las excepciones después de haber aprendido la regla, pero trate de vivir siguiendo las excepciones y estará cortejando el desastre. Esto nos indica claramente que cada regla tiene su excepción, pero usted no debería vivir por la excepción, sino por la regla. No podemos justificar entonces mis errores basados en frases como todo el mundo lo hace, entonces yo también por eso lo hago. Lo que es una excepción para algunos, para nosotros debería ser una regla permanente que nos enfocaría a ser prácticos en la aplicación. El libro de Proverbios, entonces, si se lee con meticulosidad y con un corazón amplio y consciente de lo que Dios espera de nosotros, va a producir en su vida resultados prácticos, agradables, que le lleven a determinar un buen propósito en cada uno de esos aspectos. Continuando pues con nuestro análisis, vamos a hablar un poco acerca del libro de Isaías. El profeta Isaías, uno de los más grandes y nombrados en el Antiguo Testamento, ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, uno de los libros más amplios y contiene una gran cantidad de elementos enriquecedores que se encuentran cumplidos en el Nuevo Testamento. Entre los profetas no hay ninguno que tenga mayor relevancia que Isaías. Este libro es digno de un estudio detallado. Así que, querido hermano, tan pronto tenga usted la oportunidad, en este estudio le hemos motivado a mirar cada uno de los libros de una forma especial, y sabemos que le va a llevar un largo tiempo poder lograrlo. No espere encontrar resultados prontos ni rápidos. Como decíamos al inicio de nuestras primeras lecciones, la perseverancia, una actitud de autodisciplina, de constancia y de amor hacia la palabra de Dios le llevarán a obtener los resultados que usted espera si es un estudiante convencido y concienzudo de lo que está desarrollando. El libro de Isaías requiere entonces tener una dinámica de observación permanente. La abundancia de referencias a nuestro Señor ha llevado a que se hable de Isaías como el profeta evangélico, el profeta que hablaba del Evangelio en el Antiguo Testamento.
El profeta del Evangelio de salvación por medio del sacrificio. El contenido se presenta en una triple estructura, aunque pueden hacerse subdivisiones. Hemos dividido entonces en tres partes el libro de Isaías. La primera va de los capítulos 1 hasta el 35 y son profecías principalmente del periodo sirio, cuando el pueblo de Israel está bajo el dominio del pueblo de Siria. En este grupo hay otros pequeños grupos de profecías que se pueden estudiar por separado. Por ejemplo, están los capítulos 13 al 23, los capítulos 24 al 27 y los capítulos 28 al 33. También están los capítulos 36 al 39 y es una sección histórica. Dos de estos capítulos miran hacia atrás, la primera sección que se refiere a Siria y dos adelante a la sección referida a Babilonia. El doctor Bullinger, historiador y teólogo, en un librito dijo: Isaías, su estructura y alcance, sugiere que estos capítulos pueden resumirse así. Primero, el punto A es el mensaje del rey de Asiria y está en Ezequías, que lo presenta delante de Dios. Isaías da la respuesta en los capítulos 36 al 37. Luego viene el mensaje del rey de los terrores, muerte. Ezequías lo presenta delante del Señor. Isaías da la respuesta en el capítulo 38. Luego viene el mensaje del rey de Babilonia. Ezequías no lo presenta delante del Señor. Isaías envía la respuesta en el capítulo 39. Luego, los capítulos 40 al 66, encontramos profecías que son específicamente durante el periodo de Babilonia. En esta sección podemos entonces encontrar 27 capítulos. Hay tres divisiones claras de 9 capítulos cada uno. 9 por 3, 27, sería más o menos haciendo una subdivisión matemática. Y cada una de ellas está marcada por el mismo pensamiento al final de cada 9, sobre el destino de los malos. Podemos observarlo en los últimos versículos de los capítulos 48, 57 y 66 respectivamente. Luego viene otra subdivisión y es la liberación en camino, acordándonos un poquitico acerca de la promesa del que ha de venir, refiriéndose a Cristo como Salvador y prometiendo al pueblo y diciéndole: mira, no te preocupes, que pronto va a llegar lo que estamos esperando. Luego viene la presentación del libertador y están en los capítulos 49 al 57, y como último en el punto C tenemos los capítulos 58 al 66, en donde están los resultados de todo este proceso. Muy bien, vale la pena notar que en esta sección tenemos algunas de las predicciones más claras y detalladas del Señor y de su obra, y también algunas de las ideas que se hallan luego ampliadas en los escritos de Pablo. Es también digno de notar y muy importante, que nos ayuda a la memoria, que en esta sección tenemos 27 capítulos en que Cristo lo es todo, la cumbre de los cuales es el 53. Debe añadirse, y esto vale para todos los profetas, que ha de ser leído en una versión moderna. El libro siguiente es el de Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. El pueblo está cautivo en Babilonia, está preso, dominado. Y nótese aquí una ilustración de los métodos literarios hebreos. En primer lugar, los versículos están limitados al libro del alfabeto hebreo, 22 en cada capítulo, excepto en el 3, donde hay 66, o sea, 3 veces 22. Cada versículo de cada capítulo comienza con una letra por orden del alfabeto. Así, por ejemplo, en el versículo 1 empieza con Aleph, y así sucesivamente en el capítulo 3 cada letra hebrea tiene 3 versículos. Por ejemplo, 1 y 2 tienen Aleph. El Salmo 119 es otra ilustración de esta forma de composición. Cada sección de 8 versículos y cada versículo de la sección comienza con la letra del alfabeto correspondiente. Amós. Una sugerencia para la lectura de este libro, el profeta Amós. Viene el primer punto, que es el mensaje, la amenaza, capítulos 1 y 2. Luego viene un segundo mensaje,
que es la destrucción. El tercer mensaje contiene la lamentación o el dolor a causa de la destrucción. Luego viene en la cuarta etapa de los capítulos 7 al 9 una serie de visiones que explica el profeta. Y luego en el punto número 5 la promesa de restauración o de volver de nuevo a empezar un nuevo proceso en la relación con Dios. Estos son unos pocos ejemplos de los libros del Antiguo Testamento. Hay que insistir que es necesario dominar a fondo los mensajes para descubrir su verdad, gracia y poder. De esta manera se podrá hacer la aplicación correcta y práctica en la vida del creyente hoy día. Es un buen plan tener un libro a mano para un estudio prolongado y tener un ejemplar a mano para leerlo en momentos libres. Pasar de 1 mes a 3 meses sobre Génesis, o sobre Josué, o Samuel, o Isaías sería de mucho provecho. Cuando hablamos de 1 mes a 3 meses, es tomar estos libros y estarles constantemente dando una ojeada, revisando, repasando e incluso haciendo anotaciones sobre cosas que no han estado claras e investigando en cada una de ellas. Querido hermano, entonces es su tarea profundizar en cada uno de estos libros que hemos analizado. Aproveche dentro de las herramientas que en un inicio le dijimos que debería tener a mano ese libro de notas, para que aprenda a hacer notas paralelas, para que aprenda a hacer referencias circulares en su propia Biblia y para que apunte allí los temas que está desarrollando, un índice temático y también aún aquellos que no entiende o comprende. De su aplicación en esta investigación va a encontrar el provecho real de este libro de métodos de estudio bíblico, porque sabemos que sólo así encontrará los resultados que tanto ha estado esperando para poder entender un poco más lo que la Escritura dice y la aplicación de esta en su vida. Gracias, queridos hermanos, por el tiempo que hemos podido compartir juntos. Espero que en una próxima oportunidad continuemos con nuestras lecciones. Que Dios les bendiga.